Vamos a leer en Hechos 7:51. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo ministrando el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy es un día muy especial donde Dios nos quiere hablar sobre la obstinación del pueblo. Y mucha gente aquí vamos a decir, yo no soy obstinada, eso me decía yo. O sea, no sabía, o sea, a veces sabemos que somos quizá un poco persistentes, decimos perseverante, ¿verdad? Yo decía, yo soy perseverante, yo soy resistente, pero cuando la palabra llega a tu vida, tú dices, tengo que revisarme. Y eso me pasó a mí. La palabra obstinación en griego significa autadasi. ¿Qué significa? ¿Verdad? Eso en griego, ¿verdad? ¿Qué significa en sí? ¿Cuál es el significado de la obstinación? Dice soberbio, terco, arrogante, orgulloso. Y yo soy así. Y tú te preguntas, yo soy así, porque están diciendo, yo dije sí, pero me dijeron que sí. Pero y ustedes se preguntan, yo soy así. Ustedes dicen que sí. Dice, la obstinación es alguien, vamos a analizar a ver, y ahí te va a decir, yo tengo un chin, yo tengo un poquito, yo tengo un 50, yo tengo un 100, yo tengo un 10, porque todos tenemos un poquito. Todos. Porque el paquete lo trajo. Entonces todos tenemos un poquito. Y yo me puse a pensar, a veces nosotros pensamos y nos decimos nosotros mismos, el diablo, ese enemigo, el diablo, el diablo. Y vivimos quizá buscando fuera lo que nosotros tenemos dentro. O sea que hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, que nosotros entendemos que es el diablo. Y entonces cuando entendemos que es el diablo, lo miramos afuera. Está afuera el hermano, el vecino, mira lo que me hace, el esposo, los hijos, el diablo. Y él es que me hace ser así, no sabiendo que hay muchos enemigos ocultos que están dentro de nosotros. Y que el Señor hoy quiere sacar a la luz uno de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transformados. Para poder vivir una vida más feliz aquí en la tierra. Porque salvos somos salvos. Amén. Pero va a depender de ti qué tipo de vida tú quieres vivir como cristiano. O sea, qué tipo de vida decidimos vivir aquí en la iglesia. El año pasado yo le decía al Señor, porque ya lo que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, a veces nos vamos hasta acostumbrando. Y somos medio católicos, ¿no es verdad? Porque vamos a la iglesia por costumbre. O sea, ya es una costumbre venir a la iglesia, ya si uno viene a la iglesia te hace falta. Muchas personas están así en la iglesia, acostumbrados a ir a la iglesia. Y yo le decía al Señor el año pasado, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. La palabra dice que es lo que nos sustenta. O sea, cuando nosotros estamos en la iglesia y no tenemos el gozo de la salvación, muchas veces venimos de la iglesia, ¿verdad? Salimos de la iglesia, pero nos vamos igual. O sea, la transformación o lo que el Señor quiere que tú vivas, tú no lo estás viviendo. O sea, ¿cómo una persona sale a evangelizar que no tenga el gozo de la salvación? O sea, ¿cómo nosotros le hablamos a los hermanos, a la gente de la calle, y tú le dices, Cristo te ama, cuando tú no te amas, o cuando tú sientes que Cristo no te ama? O sea, ¿cómo tú le puedes hablar a una persona? Y hay enemigos ocultos, silentes, que no lo vemos, pero que son como carcomas en nuestros huesos, y nos están carcomiendo por dentro. Entonces, cada uno de nosotros siempre, yo no sé, o sea, yo siempre, el mensaje siempre es como para revisión. Para revisión, primero a mi vida, porque cada mensaje me trabaja a mí, quizá Dios lo trae a mi vida porque yo lo necesito. Entonces me trabaja a mí, ¿verdad? Porque la palabra dice que es como una espada de doble filo, que corta para allá y corta para acá, y primero me tiene que cortar a mí. Amén, porque si no me corta a mí, posiblemente
voy a dar un mensaje vacío, que es lo que yo le digo siempre al Señor. O sea, el que se para aquí tiene que traer un mensaje de Dios, que realmente sea una palabra de Dios para poder edificar al pueblo. Entonces, ¿qué es una persona obstinada? Dice, alguien que hace lo que quiere. Se complace a sí mismo sin importarle a nadie. Se cree mejor que los demás. Arrogante, presumido, orgulloso. A veces tiene un sentido positivo, ¿no es verdad? A veces tú dices, el obstinado a veces consigues cosas. Pero ¿a qué manera la consigue? O sea, ¿cómo la consigue? Maltratando, avasallando al esposo, al hermano, al hijo, al tío, al hermano de la iglesia, al pastor. Entonces, es algo que nosotros tenemos que revisarnos. O sea, ¿cómo nosotros estamos andando? Se debe señalar que en la Biblia la obstinación es pecado. O sea, que todo el que está aquí que tiene un poquito de obstinación, la palabra dice que es pecado. O sea, en la Biblia completa, o sea, si usted se pone a revisar, en cada momento le habla de qué? De la obstinación. Le habla de la dureza de corazón. Entonces dice que es un pecado y que está condenada ¿por quién? ¿Por quién la obstinación está condenada? Si es un pecado, por el pastor, por Milagro que está hablando. Pero la mayoría dicen, no, es que yo soy así. ¿Qué más tiene una persona que es obstinada? Dice que siempre se defiende. Yo me analicé porque yo siempre me defiendo. Y yo dije, ay, pues esto es para mí. Ah, sí, yo siempre me defiendo y defiendo mi punto de vista, pero ¿de qué manera? Y tuve que arrepentirme, mire, tuve que pedir perdón, Señor, perdóname, porque yo ya ahí fui sumando un puntico, ¿no es verdad? Dice, se molesta si le lleva la contraria. Otro punto, Milagro. Se molestan si le lleva la contraria. ¿Verdad? Discute apasionadamente y defiende su punto de vista. Ay, hermana, todo lo que discutimos nuestro punto de vista, revisémonos. Amén. No es fácil convencerlo después de una idea diferente a la suya. El obstinado, miren, no hay quien le cambie la idea y la decisión que tomó. Realmente son de los que decimos, mira, yo me voy por ahí aunque me lleve el diablo. Cuando estábamos en el mundo. En la iglesia no lo decimos cuando lleve el diablo, pero como quiera, no me la decimos, yo me voy por ahí, a mí no me importa. La mayoría de los obstinados toma su decisión y no le importa ni lo que piensa la gente, ni lo que piensa Dios. Y el pastor le dice, eso no te conviene. Y el hermano te dice, eso no te conviene. Y el esposo te dice, eso no te conviene. Y el hijo te dice, eso no te conviene. Igual que cuando le decimos a los hijos, eso no te conviene. La Biblia le dice, mira, ese camino no. Pero cuando tú le dices, pero mira lo que dice mira cómo dice ahí. La persona dice, no, es que yo estoy leyendo otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque se cierra el entendimiento. Porque ya tú no entiendes, porque tú interpretas la palabra a tu manera. Porque es como tú quieras, la manera tuya, no a la manera de Dios. Y el obstinado siempre anda buscando a su manera. O andamos buscando los que somos obstinados, que hoy vamos a ser libres, ¿no es verdad? Porque yo agregué muchos puntos a mi lista, señores, realmente. Entonces nosotros hoy, el Señor trae palabra para confrontarnos, para cambiarnos, para liberarnos. Se frustra cuando su plan es cambiado. Cuando usted tiene un plan y se lo cambian, ¿qué usted hace? Yo soy de la que hasta lloro. ¿Ustedes no lloran? ¿Ustedes no lloran? Usted tomó una decisión y cuando usted ve que ese plan se cambió, ¿qué usted hace? Usted pelea, grita, vocea y le reclama a Dios. Pero Señor, era mi manera, pero el Señor te dice que yo cambié los planes. Algo muy importante y que todos tenemos que aprender, y más aquí en la iglesia, que somos una familia y en la casa también, con los hijos. Para mí algo muy importante. No distingue entre un ataque personal y una diferencia de opinión. El obstinado no entiende, ¿verdad?
cuando hay diferencia de opiniones, porque siempre lo están atacando. O sea, él entiende que si tú no estás de acuerdo con lo que él dice, es un ataque personal, no una diferencia de opinión. Amén. Si le digo que levanten la mano, nadie la va a levantar. Porque todos son a la única milagro. Entonces sí, pues, y decimos que no, y nos disgustamos en la iglesia, nos disgustamos en la casa, nos disgustamos en el trabajo, porque no aprendemos y entendemos que somos diferentes y que vamos a tener opiniones diferentes. Y que eso no significa que porque yo no esté de acuerdo contigo, que yo te estoy atacando. Porque ni las manos son iguales. Los dedos de la mano, ¿cómo son? Hay una que están mejor y hay otra que están más arrugadas, pero ¿qué se va a hacer? La obstinación dice que es lo contrario a la humildad. Pero si yo le pregunto aquí, ¿quién es obstinado? Nadie quiere levantar la mano. Entonces, ¿en qué nos estamos obstinando? ¿En qué estamos sacando? ¿A quién estamos sacando del propósito de Dios con la obstinación que tenemos? Con una visión errada, porque nosotros creemos que somos jueces y que somos Dios, para determinar cómo se deben de hacer las cosas. Cuando muchas veces no nos llevamos de la palabra, y la palabra misma te dice cómo tú te debes de conducir. Y como yo digo, a veces ni Dios te obliga a las cosas y nosotros queremos obligar al otro. Porque nos obstinamos, porque entendemos que lo que nosotros creemos es lo malo. Porque lo que yo creo es lo malo. En la casa, con los esposos, ¿cuántas parejas no se divorcian? Simplemente porque una persona se obstinó. Vamos a ver cómo desde la creación del mundo, el hombre fue obstinado. Obstinado en su propio pensamiento, como somos nosotros y como estamos nosotros. Adán y Eva en Génesis 2:17. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Porque fue Adán. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo fue? En 2:17, que del árbol de la vida. ¿Y por qué ellos comieron si le dijeron que no comieran? ¿Y por qué nosotros también estamos comiendo si nos dijeron que no comiéramos? ¿Por qué nosotros estamos haciendo las cosas que no son conforme a la palabra? Cada uno de nosotros en diferentes áreas. Revise qué área. Revise qué área. Dios le dijo que no y usted está diciendo que sí. Dios le dijo no vaya y Dios te dice yo voy. Pero vamos ahora a la historia que yo le digo que me gusta muchísimo. Que es la historia de Israel. Y dice la palabra, Saúl desobedece y es desechado. Es muy difícil que en una prédica yo no hable de Saúl. De verdad, mire que es muy difícil porque el pueblo de Israel está en esa condición. Muy difícil. Señores, la palabra está para que nosotros podamos, a través de la experiencia, no cometer los mismos errores que cometieron. La palabra dice, ¿no es verdad?, que después que Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera, como a cada uno de ustedes que lo van a mandar, ¿verdad? Primero Dios te llama, luego Dios te prepara y luego Dios te envía. Entonces Jehová le dijo, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun lo de pecho, vaca, oveja, camello y asno. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Saúl fue a la guerra o fue o no fue? Él obedeció. Pero él fue a la guerra, como va usted y yo. Pero hay una historia muy, muy bonita, que es del rey Acá, en 2 de Crónicas 18:17. Mire, hay un problema con el pueblo. Y en esa historia vemos el problema que tiene el pueblo. Y es que la mayoría de nosotros nos gusta que nos aconsejen de acuerdo a nuestra manera de pensar. Y todo el que me aconseja de acuerdo a mi manera de pensar, ay, ese es mi pana, ese es mi pana. Y vemos aquí la historia, ¿no es verdad?, del rey Acá, en 2 de Crónicas 18:17. Y dice que había un profeta, ¿no es verdad? El rey Josafat tenía muchos profetas.
Y los profetas todos, ¿qué le decían? Lo que él quería oír. Porque el que está arriba, todo el mundo le quiere decir lo bueno. Amén. Lo que la gente quiere oír, yo tengo que decirte a ti lo que tú quieres oír, y hasta Dios lo hace. La palabra dice, ¿verdad? Con acá principalmente, Dios te dijo, no vaya, no vaya. Te puso obstáculos y tú quieres ir. ¿Qué hizo él? Vete. El Señor deja que te vaya y que te trae, lamentablemente. Y si vemos aquí, la palabra dice que el rey acá le dijo, pero manda a buscar, no hay otro profeta. Y él dice, hay uno ahí que es un profeta, pero siempre me habla lo malo. Ese lo aborrezco, dice la palabra. Miren, eso es grande. El rey lo aborrecía. Porque cada vez que le decía lo malo que le estaba haciendo. Cuando llaman, pero mándalo a buscar. Cuando lo mandan a buscar, miren lo que la gente aguanta por la palabra de Dios. Mandan a buscar el profeta y el profeta le dice, no vaya. ¿Usted sabe lo que se ganó el profeta? Una galleta que rodó. Miren, eso es grande. Pero él no oyó, no, porque él estaba, cuando nosotros nos encerramos en nuestro pensamiento, nosotros no pensamos. Destruimos naciones, destruimos hijos, destruimos iglesia, destruimos matrimonio. Por un pensamiento que se sembró en tu corazón, que nada. Y él le dijo, él le dio la palabra y le dijo, si vuelve vivo, no soy profeta. ¿Y qué le pasó al rey? ¿Usted cree que volvió y que le dio la galleta? Y así nos pasa a nosotros. Que damos galletas, tiramos galletas, miren. A todo el que nos dice algo le contestamos, no le damos con la mano, pero le damos con la boca y la lengua. ¿Y qué pasa? ¿Y qué le pasó al profeta? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Como nos está pasando a cada uno de nosotros ahí sentado. Destruido, miserable, muerto. Tenemos que tener mucho cuidado. Y si vemos en el Nuevo Testamento, que también hay para nosotros, porque hay gente que dice, ay, eso fue en el Antiguo Testamento, eso no pasa ahora, ¿y cómo va a ser? Nos damos cuenta con el joven rico. El joven rico cumplía todos los mandamientos. Él no pecaba, él pecaba. Como estamos nosotros, porque aquí nadie peca, aquí todo el mundo. El rico estaba así mismo. Dice la palabra que desde niño él cumplía ¿qué? Todos los mandamientos. ¿Pero qué le faltó? Obedecer. No fue ni siquiera entregar lo que tenía, era obedecer a la palabra. Si posiblemente él dice, sí, Señor, posiblemente el Señor no le iba a decir que vendiera todo. Simplemente obedecer. Que tú tienes que empezar a romper todo paradigma, todo pensamiento que está contrario a la palabra. Y tú dices, no está contrario a la palabra, pero está contrario a lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios ha dicho de tu vida. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Que esa es la carrera que yo quiero y que el Señor te dice, tú no das para eso porque tú no tienes buena nota. Pero esa es la carrera que yo quiero, entonces me pongo a estudiar ingeniería cuando yo no doy para eso. ¿Y qué hace con esa persona? ¿Qué hace esta persona? Que fracasa porque no daba para eso. Ah, que yo estoy orando. Hermano, Dios lo puede hacer todo, pero Él lo va a hacer según la voluntad de Él, no según la voluntad de milagro. Dios puede restaurar muchas cosas, pero es según la voluntad de Él. Porque si Él cree que yo me voy a perder con eso que me está dando, Él me lo va a dar. Él me lo quiere dar, pero no me lo va a dar. Entonces, ¿qué tú le estás pidiendo a Dios? ¿Qué pensamiento tú tienes en tu mente? Que tiene tanto tiempo ahí que tú no, mira, que tú no piensas en otras cosas que no ven eso. No hay nada, la gente te habla, no, es que yo no quiero, es que esa blusa roja es la que yo quiero. Es que la blusa es roja y te traen blusa verde, amarilla y roja, pero tú no estás conforme. Pero tú no te sientes feliz. Porque la que tú quieres es la roja. Pero el Señor dice, si te pones esa roja, te vas a ir al infierno y por eso no te la da. Uno de los casos más tristes es el caso de Judas. La gente dice, tenía que haber un Judas, pero no tenía que ser Judas.
Tenía que haber un Judas para entregar a Jesús, pero no tenía que ser Judas, podía ser Pedro, Juan. Pero él se empecinó lo que tenía en el corazón y dijo, lo voy a entregar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Judas? Nadie sabe aquí, nomás sé yo. ¡Ay! Nadie sabe. Hasta Pablo, señores, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pablo, en muchos momentos, le voy a contar una de las historias de Pablo, donde Pablo se obstinó con un pensamiento que no hizo daño porque hubo otro que lo agarró. Pero Pablo entendía que Juan Marcos no valía la pena. ¿Y qué hizo? No, es que él no va. Pero Bernabé, ¿qué hizo Bernabé? No tenía el pensamiento que tenía Pablo en la cabeza. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí en la iglesia, queriendo hacer lo bueno, cómo dañamos personas. Cómo tú dañas tu matrimonio, cómo tú dañas a tus hijos. Cómo tú dañas un buen trabajo, un buen propósito, cómo tú dañas un buen ministerio. Porque no me gusta el líder que pusieron, porque no me gusta ese jefe, porque yo soy el que merezco, porque somos tercos, porque somos orgullosos, porque somos arrogantes, porque entendemos que tenemos la razón y que nadie nos puede decir nada, y que yo tengo la razón, y somos intransigentes, y no llegamos a acuerdo entre nosotros mismos, por un pensamiento. Analicen, piensen. Esta guerra que está entre Rusia y Ucrania, ¿por qué es? Por la obstinación de un pensamiento. O sea, cómo se destruyen pueblos. Y da pena cómo nos destruimos nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos destruyendo nuestra vida. Como dice la palabra, somos sepulcro blanqueado. Porque por fuera estamos muy bien, pero ¿cómo están tus sentimientos? ¿Cómo están tus emociones? Tú estás dejando que Dios trabaje y que Dios rompa todos esos pensamientos, todos esos paradigmas que tenemos y que no queremos soltar porque las cosas hay que hacerse a mi manera. O porque donde yo iba en esa iglesia las cosas se hacían así. Y me frustro porque aquí no se hace como se hacía allá. O porque no era lo que yo quería, ese trabajo no era lo que yo quería, ese hijo no era el que yo lo quería. Muchas veces pasa eso. No llegó en el momento adecuado. O yo merezco más. Y ese pensamiento no te deja ver la gloria de Dios en tu vida. No te deja ni siquiera ponerte debajo de alguien para que esa persona te instruya, porque tú entiendes que tú tienes más capacidad que esa persona. Y en la iglesia está pasando muchas cosas. Como yo le digo, claro, la salvación posiblemente la tenemos. No la vamos a perder, el que no está en pecado. Pero la tristeza del alma, siempre yo hablo de la tristeza, de la depresión, de la amargura. ¿De qué vida tú estás viviendo en el Señor? ¿Qué están viendo tus vecinos? ¿Qué están viendo tus hijos? Tú estás siendo ejemplo para que la persona quiera seguir a Cristo. O la persona dice, yo no quiero esa cara de caballo. No quiero ser como esa cara de caballo, que donde quiera que va no refleje el amor de Cristo en la vida de cada uno de ellos. Y lo peor de todo es que como dice el Salmo 81:12, eso es lo que da más pena. Dice la palabra que el Señor lo dejó por la dureza de corazón. Hay un momento en que Dios ya no trabaja contigo. Y no es que Él no quiera, es que tu corazón está tan cerrado que por más palabras que Él mande a tu vida, tú no la quieres oír, tú te cerraste. Tú te cerraste. Te cerraste porque está disgustada con Dios, porque Dios se llevó ese hijo. Se murió ese hijo y no debía de morirse y Dios se lo llevó y tú estás disgustada con Dios y tienes cerrado el corazón. Porque te sacaron desempleo. ¿Sabes la gente que está desempleada? La gente del gobierno, que están sin empleo, que estaban en el gobierno y no están. Pero yo soy cristiana, ¿por qué tenía que pasarme eso a mí? ¿Por qué me tenían que votar si yo estaba de rodillas, si yo amanecía, si yo hacía vigilia, si yo estaba en todo lo de Dios? ¿Por qué me tuvo que pasar eso a mí? Y ese pensamiento no te deja disfrutar de la gloria de Dios.
lamentablemente no vamos a tener lo que nosotros queremos. Vamos a tener lo que nos conviene, lo que Dios quiera darnos. Entonces, si seguimos, Dios te deja. Llega un momento que hasta te empuja. Ay, ese hombre casado, te dicen no te conviene, no te conviene, no te conviene. Pero llega un momento que Él te deja, hasta te empuja. Para que llegue más. Aquí hay mucha gente que Dios no ha empujado, llegamos más rápido de la cuenta. Porque persistimos en un pensamiento. En un pensamiento persistimos. Y eso es increíble cuando nosotros como cristianos entendemos que Dios no está hablando y que no está hablando el diablo. Porque ya Él conoce lo que tú hablas con tu boca. Vamos a leer en Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo. ¿Para qué? ¿Cómo es que estamos aquí? O sea, que ¿están oyendo o no están oyendo? ¿Están oyendo la palabra? ¿La están oyendo? Porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestro, después de tanto tiempo, ay, después de tanto tiempo aquí, tanta palabra, ¿cómo es que estamos? Sordo, dice, que ya debiendo ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Señores, da vergüenza con la iglesia de Dios. Dice la palabra que cada uno de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, que pudiendo ser maestros de la palabra, estamos persistiendo en nuestro pensamiento. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, en vez de que usted esté buscando, a usted hay que estarlo buscando, a usted hay que estarlo llamando, usted se disgusta por todo, a usted todo le molesta, usted se ofende por todo, eso da pena. La iglesia, ¿cómo está? En vez de usted estar llamando al que está necesitado, señores, hay que estarlo llamando a usted y se pone guapo. A mí nunca me llaman. A mí nunca me llaman, en mi casa nunca vienen a orar. Hermano, que ya usted no está para que orar, usted no está para que estén orando por usted, usted está para orar por otro. Y Dios le va a demandar eso a usted. Pero no, la iglesia no está así. La iglesia no está así, la iglesia está cómoda, relax. Romanos 12:2, y este es un mensaje como el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Como decía el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Señores, es un mensaje a la conciencia. Tenemos que levantarnos porque el Señor va a demandar. Y el Señor va a demandar, y todo el que está trabajando a media le va a pasar como a Saúl. Amén. Todo el que no oye consejo le va a pasar como a Acab. Todo el que se quiere ir sin el líder y sin Dios le va a pasar como al pueblo de Israel, que le dieron más golpes y mataron muchísimo. Entonces, ¿en cuál grupo usted va a estar? ¿Usted va a estar en cuál grupo? Yo quise un grupito para aquí, un grupito para allí. Romanos 12:2. ¿Deberes qué? Dice deberes cristianos. 12:2. No os conforméis a este siglo. No nos vamos a conformar a como estamos. Aquí todos tenemos situaciones, porque el Señor no se la va a resolver, porque si el Señor se la resuelve, después usted va a creer que Dios, y usted no va a buscar de Dios porque no tiene problema. Todos, Pablo dijo que estaba luchando por alcanzarlo. Y Jesús dijo que aflicciones íbamos a tener, pero que Él venció y que también nosotros. Entonces usted cree que usted no va a tener aflicción, entonces usted no puede ser de Cristo, porque Cristo dijo que íbamos a tener aflicciones. Entonces usted tiene que entender eso y dejar de ñoñería y dejar de que le estén dando leche, de que lo quieran llamar. Aquí hay 18 personas que vinieron hoy, nuevas, que son los que necesitan que le den seguimiento. Entonces usted va a tomar la decisión de lo que dice la palabra, ¿verdad? Que no nos vamos a conformar a lo que estamos viviendo. Yo no me puedo conformar a lo que estoy viviendo, a mi estado. Que hay situaciones, sí hay situaciones. Pero la palabra te dice hoy, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y... ¿Cómo es? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A transformar qué? A transformar nuestra mente y a dejar de qué, de ser ñoño.
a su vida, no se quede ahí con él trancado. Si usted es de lo que está obstinado con un pensamiento, ¿verdad? Pídale a Dios que cambie ese pensamiento, porque miren, lo único que trae a nuestra vida es destrucción y muerte. Y se lo digo por mi propia experiencia. Cuando nosotros nos obstinamos a nuestro pensamiento y no a la palabra de Dios, lo que nos va a venir es muerte. Y yo siempre le digo a los cristianos que en la iglesia la gente cree, pero mire, yo no sé si ustedes han visto testimonios donde muchas personas se quedan. Yo no me quiero quedar. Si usted de lo que se quiere quedar y quiere aparentar que está bien, y cuando venga el rato usted, porque está muerto ahí sentado, como le dijo Jesús a la iglesia, que dicen que están vivos pero están muertos más que los que están en el cementerio, analice su situación. Entonces no nos vamos a conformar a que estamos mal, sin importar la situación. Todos vamos a tener situaciones, todos, porque Jesús dijo que las aflicciones iban a estar, pero que como Él venció, nosotros venceremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A vencer, sin importar la situación.